El siguiente episodio es presentado por Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola, soy Jorge Franco, escritor colombiano, autor de la muy recientemente publicada novela El cielo a tiros, y quiero invitarlos a que escuchen esta charla tan amena que tuvimos en Escuchando Ando y sintonicen con nosotros en escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? A esta hora están ustedes haciendo sus actividades diarias y nosotros acompañándolas en esta cruzada, en esta misión que tenemos de reunir la mayor cantidad de información que nos permita potencializar nuestro emprendimiento y potencializarnos a nosotros y nuestro equipo de trabajo. Hoy con un episodio memorable que va a estar bastante interesante porque tenemos el placer de invitar hoy y de estar acompañados de uno de los escritores más importantes de Colombia. Se trata del señor Jorge Franco, a quien le doy la bienvenida a Escuchando Ando. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos y pues muy contento de estar en este programa. Pues de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Esto es algo que va a pasar a la posteridad porque pues va a quedar en esa autopista de la información que es el internet y la gente lo va a poder descargar a través de sus plataformas favoritas, por Spotify, por iTunes Podcast, por Google Podcast. Bueno, ahí vamos a estar todo el tiempo. Va a ser una podcast que va a ser de consulta obligada para mucha gente que le gusta el tema de la literatura, el tema del cine también y de la escritura y las letras. Y qué bueno contar con su presencia para que aprendamos mucho de ese camino y ese recorrido que comenzó en la ciudad de Medellín. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Usted recuerda en su niñez las primeras letras? Pues recuerdo las primeras letras que leí. La verdad nunca me imaginé que podía llegar a ser escritor. Me parecía que era algo muy lejano, muy difícil, pero sí era desde muy niño un buen lector. Me gustaba mucho pues encerrarme a viajar a través de las historias que leía. Era una época, por supuesto, pues que no teníamos redes sociales, no había tantas distracciones. La televisión, pues, aunque estaba pues ya muy consolidada en el medio, no es lo que es hoy en día, con tantas posibilidades de entretenimiento y al mismo tiempo de distracción. Entonces la lectura sí era un refugio para mí, que me encantaba, y leía básicamente lo que se leía en las diferentes edades. Es decir, de niño leía literatura infantil, los cuentos de los hermanos Grimm, de Andersen. Luego pasé a la literatura juvenil, Stevenson, a Julio Verne, tantos que hay, pero siempre pues como muy de acorde a la edad eran esas lecturas. Y ya más adelante pues ya hice como una incursión en lo que era la literatura de los grandes clásicos, y lo que más fresco tengo así en la memoria es Shakespeare, gracias a unos regalos que me hacía mi abuelo paterno, que me regalaba pues dramas, comedias, los libros más representativos de William Shakespeare. Acabamos de encontrar al culpable entonces, su abuelo.
Sí, mi abuelo era muy buen lector, tenía una biblioteca maravillosa y él, pues de todas maneras, era un lector básicamente de clásicos de la literatura, así que gracias a él sí hice como la incursión en esa gran literatura universal, y eso me despertó pues la curiosidad primero para seguir leyendo a Shakespeare, que lo leí casi en su totalidad, y ya pues buscando otros autores importantes, ¿no? Pero de todas maneras, sí, yo creo que sí, fue un gran influenciador en cuanto a lecturas. Y bueno, por otro lado, desde muy niño también estaba la influencia de mi abuelo materno, que era pintor y le encantaba pintar también acompañado de la música clásica. Entonces, de alguna manera, pues todo eso me metió en ese mundo de la sensibilidad artística, que para mí yo creo que fue muy importante, fue fundamental. Yo creo que la influencia de los dos abuelos en mi formación más adelante como escritor, pero de todas maneras desde muy niño sí como me acercaron mucho como a la sensibilidad del arte. En Medellín, a inicios de la década de los 70, supongo, por allí cerca, ¿qué tan común y qué tan normal era que un niño estuviera leyendo este tipo de escritores y escuchando este tipo de música? No era muy normal, la verdad. Yo me sentía un poco como un bicho raro, porque pues los compañeros del colegio y amigos de la calle pues andaban en otras cosas. Pues las lecturas en los colegios nunca han sido pues como muy bien recibidas por los estudiantes. Entonces pues en ese caso yo sí me sentía diferente. A veces sí, digamos que chocaba un poco con esas lecturas que nos imponían en el colegio, pero de todas maneras yo siempre tenía como mi biblioteca propia como refugio. En esa biblioteca pues encontraba muchos libros y muchos autores que eran de mi agrado. Y en lo mismo en la música, ¿no es cierto? En la música pues yo recuerdo que escuchar música clásica ya siendo niño, pues realmente ni siquiera hoy en día, yo creo que en todas las épocas eso no ha sido pues como la música que sea propia de los jóvenes ni de los niños. Yo recuerdo pues de todas maneras a mí sí me gustaba otro tipo de música, pero también sentía mucho gusto por la música clásica, y yo recuerdo en Medellín asistiendo, por ejemplo, a las funciones, a conciertos de la Sinfónica de Antioquia, a espectáculos de la Ópera de Colombia. No éramos muchos los menores de edad que asistíamos, básicamente eran adultos, aunque pues había una población joven interesante, pero no era la mayoría. ¿Qué fue primero en su vida? ¿La pasión por escribir o la pasión por el cine? A ver, bueno, primero fue la pasión por la lectura, como ya les comenté. Pero luego de esa lectura yo creo que sí venía una pasión muy grande por el cine. Una pasión también que de todas maneras tuvo mucho que ver en el Colegio San Ignacio, en Medellín, con los jesuitas. Y ellos tenían una costumbre pues que a mí me encantaba. Creo que me cuentan que todavía esa costumbre se mantiene, y es la de pasar películas los viernes. Ellos tienen un teatro allá bastante grande, y yo recuerdo pues que después de clase estaba como ese atractivo los viernes, películas, como digo yo, mantenían siempre como una cartelera muy de Semana Santa, pues era elegida por ellos, por los jesuitas. Entonces veíamos muchas películas de gladiadores romanos, películas de historias religiosas, de personajes religiosos, pero a mí me encantaba de todas maneras entrar a ese salón enorme, a ese teatro enorme. También tenían algo que era muy interesante, que era un cineclub, donde ya veíamos películas pues más de cinearte, ver esas películas que ya eran muy diferentes además a las que se veían en Medellín en cartelera comercial, y hacer estos cineforos, estas charlas luego de la proyección de la película, y para mí pues era un mundo fascinante. Entonces eso sí fue, digamos que luego de la lectura, algo que me absorbió, me encantó, y realmente ahí me mantuve hasta mucho tiempo después de haber salido del colegio, porque yo la verdad lo que quería inicialmente era estudiar cine. No sabía muy bien cómo se podía hacer eso, ¿no? Pues en ese momento en Medellín apenas contábamos con un canal regional que no hacía producciones propias, sino que lo único que tenía así como de su propia cosecha era los informativos. Fue eso como el siguiente paso que quise dar, aunque para llegar finalmente a lo que era estudiar cine, pues estuve un tiempo en un par de carreras distintas, y bueno, un poco a punta de golpes, de fracasos. Sin embargo, todo eso suma, ¿no? Todo suma, la verdad. Yo creo que todo funciona, pues, y hoy en día yo agradezco, digamos, como a esas puertas que nunca se abrieron, a las otras que sí se abrieron, pues les agradezco, pero de todas maneras, no sé, como dice la gente, todo pasa por algo, y todo pasó por algo, y finalmente llegué al cine. Unos años más tarde, después de haber salido del colegio, pude llegar a una escuela en Inglaterra,
a la London Film School, que era una escuela pues con muy buena reputación, donde había un sistema de estudio que a mí me gustaba muchísimo, porque era una escuela muy práctica, que se trabajaba básicamente alrededor de proyectos que planteábamos los mismos estudiantes. Nosotros mismos teníamos que armar nuestros grupos de trabajo con otros compañeros y foguearnos por todas las áreas de la creación del cine, de la realización, y ahí ya pude conocer como las entrañas de lo que era hacer una pequeña película, porque pues eran cortometrajes, pero todo pues como en sus respectivas dimensiones. Curiosamente fue donde se dio ese salto a la escritura literaria. Esos fríos días de Londres, ¿cómo se vivían? Me imagino saliendo a la calle también a tomar fotos y este tipo de cosas y ver la vida de una manera totalmente opuesta a cómo se vive y se ve en Medellín, Antioquia. ¿Qué experiencias y qué anécdotas hay de los días iniciales llegando a la Academia de Cine? Bueno, pues digamos que al comienzo había mucha expectativa. Yo afortunadamente pues tenía algunas referencias de la escuela. Había una persona que conocía, un colombiano, alguien de Medellín, que estaba terminando allá sus estudios, y me pude poner en contacto con él y me dio pues como muchas pautas de cómo era la forma de trabajo, cómo era la escuela. Me advirtió que no me fuera como a asustar mucho con las locaciones, con el establecimiento en sí, porque era un edificio muy viejo en el centro de Londres, y viejas las escaleras, viejas las sillas del teatro. Decía que realmente el presupuesto que utilizaba esta escuela lo invertía básicamente en equipos para cine y en las producciones, ¿no es cierto? No importaba mucho pues el estado del edificio, pero sí recuerdo pues que claro, la misma vejez del edificio lo hacían, volvían muy frío en todos los aspectos, no solamente en el aspecto visual, sino que también era una escuela bastante fría, donde había que estar siempre pues muy, muy bien abrigado para recibir las clases. La idea inicial, sobre todo en el primer año, era foguearnos por todas las áreas del cine. Entonces, como había pequeños grupos que hacíamos diferentes proyectos, entonces en un proyecto yo podía estar haciendo cámara, en otro fotografía, en otro el sonido, editábamos, hacíamos hasta la carpintería. Era muy interesante, y también pues lográbamos a veces pues que si uno escribía una historia con la que podíamos convencer a otros compañeros de rodarla, pues entonces uno podía tener ya esa, pues por lo menos lo que me interesaba a mí era más como la dirección y poder contar mis historias con la cámara. Entonces pues yo escribía esas historias y convencía a los otros para armar un equipo y hacer esos cortometrajes. Era un poco difícil porque no era la época que vivimos hoy, en cuanto a las comunicaciones, pues no había internet, no había WhatsApp, no había Skype. Entonces pues todo esto se sentía uno mucho más lejano del país y de la familia. Pero bueno, también tenía su lado romántico, su lado bonito, el lado de escribir cartas, que yo creo que eso también me soltó mucho a mí el músculo para escribir, porque yo mandaba unas cartas que eran pastorales de muchísimas páginas. ¿Quién iba a pensar que el ausentarse de la familia iba a hacer que hiciera ejercicio escribiendo para luego convertir eso en una profesión, ¿eh? Sí, porque yo era muy descriptivo, digamos, en estas cartas, y además sentía que al escribirlas estaba acompañado. Sentía compañía cuando las escribía, de solo pensar que todo eso, que todas esas palabras, todas esas historias iban a llegar a alguien. Y yo creo que eso sí tiene mucho que ver con la literatura. Yo creo que este es un oficio que se hace muy en solitario, pero yo creo que a la medida que uno esté escribiendo, esa escritura es compañía. Y uno piensa mucho, por lo menos yo pienso mucho en esos posibles lectores que van a leer esa historia, y trato de respetarlos, trato de consentirlos, trato de seducirlos. Entonces siempre hay como al otro lado, digamos, detrás de esa pantalla del computador, pues hay no sé, siento que hay como un auditorio que yo no sé cuántas personas tiene, pero que están ahí como esperando y escuchando eso que estoy contando. Entonces yo creo que sí está muy relacionada esa escritura de cartas, que eran cartas como te decía, muy largas, pero creo que sí está muy relacionado con el oficio del escritor.
Y esa escritura de cartas incluía esa escena que todos debemos tener en la cabeza del el escritor que se para y empieza a leer en voz alta lo que escribió en la hoja, o eso se omitía. No, yo todavía ahí no me sentía muy seguro, por ejemplo, de que fuera a dedicarme a la escritura. Digamos que me sentía muy cómodo escribiendo. En ese aspecto sí había pues como mucha seguridad en esa comodidad, porque además comencé a descubrir algo en la escuela de cine. De alguna manera me decepcionó. La escuela era buena y los proyectos eran pues era interesante hacerlos, pero yo he sido una persona más bien sedentaria, más bien de estar en la casa, pues o de tener como horarios muy fijos, cómo va a ser más o menos mi día. Y la vida en el cine, pues lo que fui descubriendo en la escuela era que era muy parecida casi que a un manicomio, ¿no? Eso era una cosa de locos, había que trabajar con otros artistas, con actores, con músicos, manejar egos era complicado, manejar esos equipos de personas a mí se me estaba dificultando un poco. Entonces yo sentía que mi puesto por comodidad, me sentía mucho mejor, era en la escritura. Me dedicaba mucho tiempo a escribir historias para esos cortometrajes, incluso pues se las pasaba a algunos compañeros que a veces les interesaba para que ellos la dirigieran, porque yo la verdad comencé a sentirme incómodo como en medio de toda esa locura, en la incertidumbre de no saber cómo iba a ser un día de rodaje. Yo sabía que salía muy temprano, pero nunca sabía a qué hora se iba a volver, se dormía muy poco durante las épocas de rodaje y comencé como a sentir esa comodidad más bien en la casa desde la escritura. Entonces, y eso lo sentía pues paralelamente cuando escribía esas cartas a mi familia. Entonces, si bien todavía no tenía esa costumbre, pues que es un poco estereotipada, ¿no? Ese escritor que se para como a darle vueltas al escritorio leyendo en voz alta. Yo nunca he sido como de ese proceder, aunque sí leo, pues siempre estoy leyendo lo que escribo, repitiéndolo, y muchas veces en voz alta, pero más bien como sentado pues frente al computador para ver si hay que hacer algún cambio, alguna corrección inmediata. Básicamente, al terminar los estudios de cine, de pensar que me iba a dedicar más bien a la escritura. Yo allá comencé a escribir algunas historias, pero que ni siquiera pues yo puedo calificar de cuento, ¿no? Eran historias que ni siquiera sé en este momento dónde están. De algunas de ellas conservé un poco las ideas generales, pero eso que escribí propiamente allá no quedó memoria de eso. Pero sí hacía el ejercicio, digamos, de sentarme horas frente a un computador y comenzar a plantearme el desarrollo de una historia. Y debe ser bien interesante como primer ejercicio de ver el mundo ya desde afuera, reunirse con un montón de locos que cada uno es un personaje diferente, que incluso después podrían llegar a estar en alguna de las escrituras, ¿no? Porque en ese tipo de academias definitivamente la gente que hay, como Jorge lo dice, tiene algo de loco, aunque uno no sabe quién está más loco, si los que hacen la obra o el que la escribió, que fue el que encendió la mecha, ¿no? Sí. No, es verdad, sí, eran grupos muy heterogéneos además porque, como te decía, pues había personas de todas partes, de diferentes edades también, y claro, la mayoría de las veces estábamos sometidos al desarrollo de un proyecto bajo presión, bajo estrés, porque claro, todo tiene que hacerse durante un tiempo limitado. Nosotros trabajábamos pues básicamente como trabaja una productora, ¿no? Nosotros teníamos unos equipos que nos prestaba la escuela con unas condiciones, con unas limitaciones de tiempo, limitados también a usar unos espacios, porque a veces, por ejemplo, si íbamos a filmar en la vía pública, pues teníamos un permiso para filmar de tal hora a tal hora, también bajo muchas restricciones. Entonces eso pues generaba mucha presión, y esas presiones pues a veces generan muchas cosas, a veces generan conflicto entre las personas, entre los equipos, pero muchas veces esa misma presión también puede generar ideas interesantes, ideas que de pronto salen así del mismo afán, del mismo estrés, pero que terminan a veces resultando muy buenas. Y había también personas que tenían, pues estudiantes que tenían alguna experiencia previa, entonces también podíamos aprender mucho de ellos. Nos pasaba una cosa que era muy curiosa. Nosotros pues para casi todos los proyectos necesitábamos de actores, y en la escuela pues había unos catálogos de actores que vivían ahí en Londres, y eran unas personas que tenían unas hojas de vidas increíbles, pues con una experiencia grandísima, y que cuando no estaban así trabajando en proyectos muy grandes, pues simplemente como para mantenerse activos,
aceptaban participar en proyectos estudiantiles, y además porque les interesaba pues agrandar su portafolio con estos proyectos que por pequeños que fueran, pues de todas maneras les servían a ellos para sus hojas de vida, pero eran personas con una experiencia tremenda. Y yo recuerdo que nosotros muchas veces íbamos donde los actores a hacerles preguntas técnicas, porque ellos tenían mucha más experiencia que nosotros en que tiene que ver del rodaje de una película. Todavía no me ha llegado como ese momento, pero sí he tenido muchas veces la tentación como de abordar ese mundo del cine en una historia. Lo hice en un cuento que tengo en mi libro de cuentos Maldito Amor. Pensé en dejarla cuando la vi dormida. Estaba desnuda, cubriéndose únicamente la cabeza, como un avestruz. Ella solo deja al descubierto su sexo para que yo no me vaya. He pensado en irme muchas veces, todos los días desde que la conocí, pero su sexo al aire es como una advertencia. Mira lo que te gusta, mira lo que te pierdes si te vas. Y por 6 años le ha funcionado. No sabemos de memoria las armas que utilizamos para seguir juntos, son siempre las mismas. Maldito Amor, de Jorge Franco. Con un cuento que se llama Movie Star, no Movistar como en la compañía, sino Movie Star. Este cuento pues a mí me encantó, a mí me gustó mucho porque pues era una historia ahí extraña de amor entre un director y una actriz, pero sí he tenido la tentación de pronto de abordar ese mundo loco del cine, tal vez de un estudiante latinoamericano en una escuela. Yo lo que trataba de llevar allí pues eran las historias colombianas. Incluso alguna vez adapté un cuento de García Márquez para convertirlo en cortometraje. No pude realizarlo porque no logré conseguir el permiso de la agencia literaria para hacerlo, que me lo requería la escuela, pero bueno, ahí quedó la adaptación hecha, y creo que de pronto de esa sí, por ahí creo que hay una copia. Jorge, ¿se hace algún tipo de inventario? ¿Es usual de lo que uno va a escribir a futuro? ¿Se llevan apuntes o uno hace una lista y dice, bueno, voy a escribir este libro, luego este, ¿o todo va saliendo a medida que se van ganando experiencias? Sí, yo no soy, digamos, me imagino que cada autor tiene su manera de inventariar las historias que va a escribir, pero yo no, yo la verdad sí tengo algunas ideas, pero no son muchas, son 2 o 3, y hay veces que, por ejemplo, lo que me llama la atención es por qué, digamos, en esa memoria quedan 2 o 3 ideas como importantes, y por qué alguna de ellas comienza poco a poco a veces como a ganar importancia, a pedir espacio, va pidiendo pista, va pidiendo personajes, y eso es una cosa que a mí se me hace muy misteriosa, pero que se va dando. Yo realmente cuando termino una novela, creo que rara vez he tenido claro cuál va a ser la siguiente. Es, digamos, en este proceso que estoy ahora, que he terminado una novela, estoy en promoción, estoy como viendo muy atento a las reacciones de esta novela, como para ver qué hago, qué sigo, porque yo creo que de todas maneras es importante ver qué sucede con ese trabajo que uno presenta, si está aceptado, si es rechazado, qué comentarios oye en cuanto a la forma como se presenta la historia, cómo se escribió, en cuanto al mismo tema, para ver qué puede seguir después, porque a lo mejor, pues claro, yo supongo que si de pronto la novela está bien aceptada, tiene mucho rechazo, pues uno dice, bueno, vamos a ver qué falló o qué no fue tan sólido, para ver cómo trabajo otra historia de otra manera. Lo mismo sucede con los temas, ¿no es cierto? Es que nunca hay unanimidad sobre un trabajo, sobre una novela que uno presenta. Es decir, no hay un 100% de aceptación, no hay un 100% de rechazo. Uno encuentra gente a la que le gusta, otra a la que le gusta más, y así. Y me imagino que cada lector tendrá su novela favorita. Unos dirán que es la última, unos dirán que es la primera. Entonces, en ese sentido, que no le puedo poner tanta atención a lo que diga todo no me gustó, pero sí le pongo mucha atención más es como a la forma como leyeron la historia, ¿no es cierto? Es decir, si hubo una percepción en la estructura de la historia diferente, en el ritmo, como la leyeron, en el tema, por supuesto, ¿no es cierto? Eso me da pie para comenzar a pensar en esas 2 o 3 ideas que tengo vagas por allá en la memoria, a ver qué va ganando terreno dentro de esas 3. En el proceso de creación hay artistas que prefieren no tener tanto contacto con otras obras a fin de no contaminarse. Entonces se blindan un poco, por ejemplo, como escritores a leer obras de otras personas. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? Y en el caso suyo, ¿existe ese tipo de situación en la cual si lee a un autor pueda que empiece a tomar algo de su estilo o no? La verdad, incluso a veces busco autores que estén trabajando un tema similar al que yo trabajo o que esté trabajando en algún momento dado.
porque creo que, primero, si son textos muy contemporáneos, muy actuales, pues como para no sé, para no repetir, no, aunque es difícil repetir, yo creo pues que cada uno ya uno ha encontrado su voz, pero de todas maneras pues como para no pisarse uno las mangueras de pronto ahí con un tema que esté tratando uno simultáneamente con un autor contemporáneo. Y por el contrario pues también creo que de pronto pueden dar mucha información. Yo sí procuro, digamos, buscar algunos libros que yo creo que sean importantes, pues como para que me nutran de pronto con datos nuevos, con información nueva. Por ejemplo, para El cielo a tiros, que es mi última novela. El foco de la ley estará sobre nosotros con tanta fuerza como antes lo estuvo sobre Escobar. Y así, mientras nosotros celebramos, ellos harán lo posible por quitarnos todo lo que hemos construido. El personaje principal es el hijo de un narcotraficante que regresa a Colombia 12 años después de estar fuera, donde trató pues de comenzar una vida nueva, partiendo de cero, para tratar de borrar esa vida, esa herencia, esa historia que le dejó su padre. Y yo recuerdo pues haber leído algún libro de uno de los hijos de Rodríguez Orejuela, no recuerdo ahora cuál porque lo leí de hace muchos años, aunque no era el caso del personaje mío, era muy diferente al personaje mío, porque este fue un personaje, autor del libro que leí, era un tipo que siguió la vida delictiva de su padre y terminó incluso enfrentándose a él de una manera muy violenta, pero me servía un poco como para ver cómo era esa relación padre-hijo, pues como para ver un poco cómo es el crecimiento de un joven dentro de una familia narco, cómo es el colegio, cómo es la vida en sociedad, cómo se enamoran. Eso lo reforcé pues por supuesto con testimonios que luego busqué, pero también pues lo hice leyendo. Leí un libro maravilloso de Gay Talis que se llama... creo que se llama Honrarás a tu padre, y cuenta un poco cuenta la vida así minuciosamente, con detalles muy bien logrados de cómo fue la historia de una familia mafiosa en Nueva York, de origen italiano. Poco tenía mucho que ver con mi personaje ni con la familia que yo contaba. Dico una cosa, New York è la città più ricca del mondo ed era mia. Ero un ragazzo di strada e sono arrivato in cima. Pero me servía pues para lo que comenté ahora, pues un poco como para ver cómo es la vida en familia de un grupo mafioso, y de un joven pues que no sabe cómo enfrentar esa situación tan complicada de enfrentarse a un padre que le ha dado todo, incluso el cariño, pero al mismo tiempo le ha dado pues una historia que es difícil de llevar. Entonces no, yo siempre pues yo sí no le temo como a contaminarme. Yo creo que por el contrario, creo que todos esos libros son de ayuda para, primero, como te decía, pues como para no de pronto no meterme en zonas que ya de pronto otros han tratado, y segundo, pues para yo creo que tener mucha información sobre el tema. Jorge, estamos en una etapa en la cual la gente cada vez está buscando información más breve y no quieren, entre comillas, perder el tiempo leyendo temas tan profundos u obras que supuestamente les consuman tanto tiempo. ¿Cómo ve el futuro, unos 20 años, los hijos de sus nietos? ¿Usted qué cree que pase dentro de unos 20, 30 años? ¿La gente va a ver las obras literarias largas como un tema que es del pasado, como veríamos hoy una máquina de escribir, o se conservará la costumbre de dedicarle días, semanas e incluso meses a leer una buena obra? Bueno, yo parto de un principio, y es que la literatura siempre ha sido un asunto de minorías, desde hace mucho. Yo creo pues que, yo me imagino que cuando, por ejemplo, aparece la radio, la literatura pues es previa, por supuesto, pues a la aparición de la radio, pero yo supongo que a lo mejor hubo alertas, ¿no? De decir, no, oye, pues ya con la radio a lo mejor nadie va a volver a leer, y posiblemente sí, a lo mejor hay gente que leyó menos. Y luego la aparición de la televisión, del cine, de todas estas cosas. Entonces yo creo que sí, que va a ser siempre un espacio, vamos a ser siempre minoría, pero yo creo que lo importante de todas maneras es que siempre haya también espacios y haya oportunidades para que esas minorías encuentren cómo leer. Entonces yo en ese sentido pues soy defensor de que haya bibliotecas, de que haya festivales de literatura, porque digamos, no sé, es como los jóvenes que les gusta el deporte, pues que es algo mucho más mayoritario, pero que es importante que haya, no sé, que en los barrios haya canchas de fútbol, en los colegios. Entonces yo creo que pasa lo mismo con la literatura. Es importante que haya esos espacios, pero creo que de todas maneras pues sí,
vamos a seguir siendo minoría. No sé qué va a pasar con el libro impreso, todavía lo veo muy sólido, en el sentido pues que yo creo que ya hay un espacio que ocupó el libro digital, el reinado del libro de papel. Yo creo que todavía va para largo. Y lo importante, también lo he dicho siempre, no es dónde se lee, si es en el papel o en la tableta o en el teléfono. Creo que lo importante es el hábito de la lectura, que ese hábito no se pierda. Yo no sé, yo confío en que todas estas tecnologías y estos aparatos pues brinden un poco como la oportunidad de ofrecerles a los jóvenes, pues ahí están los libros, ¿no es cierto? Pero es curioso porque yo incluso veo que los niños hoy en día ni siquiera están leyendo mucho en las tabletas. Yo creo que siguen leyendo todavía en el libro de papel. No sé qué va a pasar de verdad, ya digamos, pensando ya en 2-3 décadas más adelante. Es difícil pronosticarlo porque es que los cambios están ocurriendo muy rápidamente. De todas maneras, yo no sé, yo tengo la esperanza de que el ser humano de todas maneras va a seguir buscando diferenciarse de los demás a través de la lectura, porque es que también he dicho que nos estamos convirtiendo como en un hashtag, en una tendencia, y yo creo que, y eso se los digo yo siempre, yo visito muchos colegios porque pues afortunadamente todavía se sienten atraídos por historias como Rosario Tijeras o Paraíso Travel o El Mundo de Afuera, y yo lo que les digo a los muchachos es que ese pensamiento de manada, opinando de acuerdo a lo que nos dice como las tripas sobre X cualquier tema, incluso sin conocerlo, yo creo que la única manera de diferenciarlos es teniendo argumentos, y yo creo que sigo creyendo que es la literatura una de las mejores fuentes para tener argumentos. Entonces yo creo que vamos a seguir siendo minoría, pero yo creo que de todas maneras vamos a seguir encontrando personas que quieran salirse de esa manada, que quieran salirse del hashtag para con argumentos pues presentar ideas y propuestas diferentes. ¿Qué tan cierto es que existen softwares para escritores y que se valen de ellos para armar sus obras? ¿Qué tanto defiende usted esto? Y si los usa, ¿cuáles son? No los conozco, me han dicho que existen, pero yo creo que eso no sirve para nada. Yo creo que, pues, digamos, no sirve para no escribir la novela por el autor, jamás. Yo uso algunos para la escritura de guión, en las oportunidades que he tenido de escribir guiones, pues que simplemente te ayudan a organizar los textos de la manera como el guión se le presenta a un productor, a una compañía productora, ¿no es cierto? Que eso tiene, pues sí tiene como una estructura ya preestablecida, donde las descripciones de las situaciones ocupan un ancho de la página y van con una nomenclatura especial, los diálogos ocupan otra medida dentro de la página y van con otro tipo de nomenclatura, y así, eso sí se presta como para que uno pueda agilizar el trabajo y no tenga pues que como desgastarse a veces o desconcentrarse marcando espacios o tabuladores y cosas para que le queden bien organizada la historia dentro de la página. Eso sí yo lo he usado, pero a mí nunca me ha dicho pues cómo contar la historia ni cómo escribir un diálogo en absoluto. Esa página sigue en blanco, simplemente ahí le parpadea a uno el cursor donde debe poner o la descripción o el diálogo, que básicamente eso es como se trabaja un guión cinematográfico. Y he visto por ahí, por curiosidad, algunos softwares para la escritura de novelas, pero básicamente creo que lo que ayudan a diagramarla, pero nada más. Hay mucha gente que quisiera saber algunas técnicas para escribir, a pesar de que pues se sabe que es una experiencia muy personal. Sin embargo, por ejemplo, a la hora de corregir los textos o de leerse lo que escribe, se utiliza algo de tecnología para, por ejemplo, saber cuántas palabras se repiten. ¿Cómo es la experiencia de escritura a la hora de hacer una obra? ¿Cuáles son los hábitos de Jorge Franco? A ver, pues hay muchas cosas sobre esos temas que son interesantes, porque de todas maneras son preguntas que uno mismo se hace cuando está escribiendo, cuando termina un libro. Pues uno mira hacia atrás, como en los libros escritos, como ya mira también, digamos que sin darse cuenta han pasado los años y hay varios libros publicados. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde queda como toda esta cosa de la experiencia? Porque hay algo que de todas maneras yo descubrí muy temprano, y es que si uno quiere de todas maneras ser un escritor de los que busca, de los que quiere, como probarse en cada libro, cada viaje, pues que es la escritura de un libro, de una novela, uno se da cuenta pues que lo que funcionó para el libro anterior, no todo probablemente vaya a funcionar para el siguiente. Cosas, por ejemplo, que también uno descubre que un éxito no garantiza tampoco que el libro siguiente vaya a tener ese mismo
esa misma recepción, ese mismo éxito, y que de todas maneras la literatura es una cosa manejada por el azar. No se puede saber exactamente qué va a pasar con un libro. Eso no lo saben ni los editores ni los más expertos. Y eso es parte también un poco como del encanto que tiene también este oficio, pues es como esa cosa azarosa de no saber qué va a pasar con el trabajo que uno tiene. Yo creo que de todas maneras, pues sí se gana experiencia en algunas cosas. Uno trata de mantener algunos elementos que funcionaron en unas historias, pero de todas maneras uno sabe que para cada libro nuevo hay que construir como una especie de cuestionario, un formulario nuevo de preguntas que van a encontrar probablemente la respuesta a medida que se van escribiendo, o algunas que incluso ni siquiera van a encontrar esa respuesta. Yo creo que el comienzo de cada libro siempre es un poco como dando palos de ciego, y es como que metieran al escritor en un cuarto oscuro y comience a palpar, herméticamente oscuro, y comienza a palpar las paredes buscando el interruptor como para encontrar un poco la luz. Así es al comienzo, se sumerge en una historia, apenas conoce los personajes un poco, si es que los tiene. Son procesos que por eso requieren de tanto tiempo y de tanta paciencia. Ahí es donde voy yo un poco también como a qué se requiere en este oficio, qué se tiene que mantener en este oficio para sobrevivir y para seguir adelante. Y es básicamente eso, mucha paciencia. Lo otro es la obstinación, ¿no es cierto? Saber como que hay muchos obstáculos, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Hay obstáculos de todo tipo, desde el comienzo de cuando uno está comenzando a construir una historia, en el proceso de escritura van a surgir constantemente, y luego vendrán pues ya los que son de índole editorial, como es buscar pues el editor que te publique el libro, y si no se publica el libro, pues de todas maneras no tirar la toalla y seguir buscando la manera de que ese libro llegue a lectores, y o si no, pues seguir escribiendo. Yo creo que esos aspectos son muy claves a la hora de uno convertirse en escritor. Y hay otro elemento que viene de afuera, que es contar también con un poco de suerte. Yo creo que eso también es fundamental pues para sobrevivir en el oficio, que no es nada fácil. ¿Cómo se maneja el tema del vocabulario en la escritura de hoy? Porque pues con la cantidad de palabras nuevas que han salido últimamente, por ejemplo en una obra, uno cómo hace para definir y decidir si utiliza, por ejemplo, palabras como WhatsApp, o palabras que tienen que ver con tecnología, con redes sociales, las palabras que no existían hace 5 años, Google, por ejemplo. ¿Se ha enfrentado a eso en alguna obra donde diga, vaya a escribir y tenga que pensarlo 2 veces a la hora de decir, ¿será que utilizo esta palabra que no existía, o que es nueva, o que no está en el léxico y es un modismo, o ni siquiera un modismo, sino ya una palabra aceptada por la Real Academia? ¿Qué tanto juega ese nuevo vocabulario y cambia las reglas de escribir? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la historia en sí. Digamos que cuando uno comienza a construir una historia, esa historia va generando, va produciendo como sus propias leyes, su propia normativa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que uno ya como autor tiene que comenzar a serle fiel a esas leyes, a respetarlas y a seguirlas. Y si esas leyes, digamos, se exigen por cuestiones de, no sé, del tiempo que se está contando, del personaje que se está construyendo, pues exigen ese tipo de vocabulario, yo creo que no hay que tenerle miedo al uso. Y en el lenguaje es sonar fresco, es sonar natural, sonar forzado, y eso yo creo que va por encima de cualquier consideración. Yo lo que pienso al momento de usar esas palabras es que tengo la certeza de todas maneras de que esas palabras van a envejecer, ¿no es cierto? Y no tengo idea cuándo. No sé la palabra WhatsApp cuándo dejará de ser práctica, de usarse, ¿no? En algún momento, digamos, tal vez usamos, en algunos textos alcanzamos a usar, por ejemplo, la terminología para fax y faxear, y hoy en día pues la palabra fax prácticamente está ya eliminada de la vida cotidiana. Entonces hay que saber que eso va a envejecer, y uno no sabe, y hay que mirar a ver si uno quiere que esa historia, envejezca por culpa de ese lenguaje y de esas palabras. Yo recuerdo, yo eso se lo aprendí a uno de mis traductores al inglés, que me enorgulleció mucho que me hubiera traducido. Él se llamaba Gregory Rabasa, que pues fue el gran traductor de los autores del boom latinoamericano, de García Márquez, de Cortázar. Y yo recuerdo que un día, hablando de Rosario Tijeras, yo le pregunté qué palabra iba a utilizar para traducir parcero. Y él era una persona mayor, pues ya, pero con una experiencia grandísima, y me dijo, mira, voy a utilizar una palabra muy
sencilla, muy universal, porque yo quiero que la historia no envejezca por culpa de las palabras. Seguramente, él me dijo, hay palabras mucho más actuales para decir parcero en inglés, pero él utilizó una que es my friend, mi amigo, ¿no es cierto? Y yo me quedé pensando en eso y me parece que sí tenía mucha razón, porque esa jerga, digamos, de barriada, esa viaje no hay, no tírame los perros a mí, ahora es más bien es una jerga que envejece rapidísimo. Y fíjate que las que usábamos nosotros cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, pues son palabras que ya no se usan, ya usamos es como para burlarnos de lo viejos que estamos, pero no para el uso pues que se le da cotidianamente. Entonces yo creo que más bien yo siempre lo que trato es de pensar en si esas palabras se pueden reemplazar por alguna terminología que no suene obsoleta, pero que tampoco envejezca y que describa lo que uno quiere contar. Yo en El cielo a tiros, por ejemplo, creo que un par de veces utilicé Skype porque sentía pues como que el personaje me lo estaba pidiendo porque por naturalidad, ¿no es cierto? Era lo que estaban usando en ese momento en el lenguaje. Pero lo que digo yo, no hay que sentir miedo, lo importante es sonar siempre frescos a esas leyes que la historia ha construido. Entonces, si la historia lo requiere, pues yo creo que hay que usarlo sin miedo. Y eso sí, no llegar al punto de escribir, me dejó en visto. Sí, pues digamos, hoy en día lo entendemos muy bien, pero yo creo que, pues, hombre, uno tiene la esperanza de que estos libros perduren en el tiempo. Fíjate que a mí me ha sorprendido la misma Rosario Tijeras, que ya el próximo año cumple 20 años de haberse publicado. Me alegro de haber utilizado, digamos, de haber tratado como de haber sido mucho más neutral en el uso del lenguaje. Yo, por ejemplo, cuando el momento que yo le escribí, yo sabía que había una terminología, por ejemplo, de los muchachos de las barriadas, de las pandillas, pues que era mucho más de calle, mucho más actual que podía haber utilizado. Sin embargo, yo no quería llegar a esos extremos. Simplemente con el lenguaje lo que quería era que se estableciera una diferencia entre quiénes eran, al momento de hablar, entre quiénes eran esos muchachos de los barrios populares, de las comunas, y quiénes eran los otros que estaban pues como los más del centro de Medellín, del barrio del Poblado, que simplemente con leerlos ya el lector supiera quién estaba hablando, describiera mucho de ellos, pero sin tener que recurrir a una jerga tan particular, tan localizada, que primero fuera incomprensible, porque a veces sucede, y segundo, pues que no me amarrara tanto a esos 80, a esos finales de los 80 y esos comienzos de los 90. ¿Cuáles son sus fuentes de aprendizaje actuales? ¿Cómo se alimenta intelectualmente? ¿Qué medios utiliza? ¿A quién lee? ¿Qué ve? Pues de todo un poco. Yo, pues primero que todo, siempre estoy leyendo constantemente. Es algo que puede que no esté escribiendo siempre, porque a veces estoy en viajes, en promoción, o en algunos eventos pues relacionados con la literatura, pero siempre estoy leyendo, y siento que si estoy leyendo estoy trabajando. Eso es como parte de mi oficio, porque me está alimentando de una manera que yo ni yo mismo sé, y que yo sé que en algún momento eso me va a servir bastante. También procuro mezclar eso pues mucho con el cine, que sigue siendo un arte que me fascina, que de todas maneras es un arte que hoy en día está muy relacionado con la forma de contar historias, con la literatura. Pues eso es algo que ya sabemos todos, que literatura y cine es un matrimonio que ha existido desde que aparece el cine y que probablemente seguirá existiendo durante muchísimo tiempo más. Entonces me nutro mucho del cine, de las series de televisión hoy en día, pues de todos estos nuevos formatos. Creo que me nutren también muchísimo. Creo que estas series de 10, 13 episodios con distintas temporadas están muy cercanas a lo que es la estructura de la novela literaria, y todo, la música, el ballet, la ópera, las artes plásticas. Yo no sé, yo estoy plenamente convencido de que todas las artes tienen como unos vasos comunicantes entre ellas, unos que son más visibles que otros, pero yo creo que todas están conectadas entre sí, y en lo posible también con la vida misma, ¿no? Pues cada vez menos, porque cada vez siento que me guardo más, me encierro más, pero hay que procurar de todas maneras un contacto directo con la realidad, con la vida. De ahí nos nutrimos, de ahí salen nuestras historias. Y ya para terminar, hay un fenómeno digital que ha funcionado bastante bien y me tiene en lo personal gratamente sorprendido, y es el fenómeno de los bloggers, personas que tienen alguna especialidad pero no tenían la oportunidad de utilizar las letras para expresarse y contar acerca de esas actividades. Entonces hay blogueros que se dedican a hablar de viajes, de cocina,
de moda, de estudio, en fin, de muchas temáticas, y es la oportunidad para que esos escritores que estaban ahí escondidos y guardados tengan el chance de poder practicar un poco la escritura a un nivel un poco más profesional, menos amateur, y están escribiendo cosas maravillosas, artículos muy buenos que valen la pena, y pues tienen esa oportunidad de hacerlo de una manera seria, responsable y organizada. ¿Qué les podemos decir a ellos? Porque este episodio lo van a escuchar muchísimos blogueros que quisieran recibir algo de feeling y quisieran escuchar a Jorge Franco, uno de los escritores más importantes del país, contándoles y dándoles algún consejo para que mejoren sus técnicas de escritura. No, mira, yo creo que es que digamos que tienen que aprovechar el dominio que tienen ahora ellos de esas plataformas, porque realmente eso es lo que está moviendo hoy en día lectores, ¿no es cierto? Nosotros, pues yo por ejemplo me he dado cuenta con esta última novela que estoy promocionando, Con el cielo a tiros, que nos hemos concentrado muchísimo en lo que son las redes sociales, en lo que son las plataformas de internet, porque pues eso ha ganado muchísimo espacio incluso entre los lectores que leen libros de papel, pero yo creo que tienen que aprovechar ese dominio que tienen, porque es una puerta importantísima para llegar a muchísimos lectores y, ¿por qué no?, para dar un paso diferente, un paso adelante hacia la escritura de algo pues un poco más amplio, más ambicioso, como puede ser un libro, ¿no es cierto? No tiene que ser necesariamente ficción, sino de no ficción. Pues hay casos, no son muchos, pero sí hay casos que se han dado de personas que comenzaron publicándose en internet y que hoy en día pues ya pasaron a las ventas de los libros físicos y están haciendo unas ventas de miles y miles de ejemplares, pues que incluso nosotros no alcanzamos a igualar. Entonces yo creo que pues están en un espacio muy privilegiado. Obviamente también yo sé que están en un espacio muy competido, donde hay muchísimas personas que buscan también sobresalir. Ahí vuelvo yo un poco como a esos principios que uno tiene que tener como escritor, que son básicos para sobrevivir en este medio, y son la paciencia y la obstinación. Yo recuerdo que cuando yo comencé a escribir, bueno, también había leído muchos libros de cómo escribir, cómo construir una historia, cómo construir un cuento, cómo construir personajes. Y por allá una vez me encontré la frase de una escritora danesa que se llama Isak Dinesen, y ella decía una frase que a mí se me quedó grabada para siempre: escribo un poco todos los días, sin esperanza y sin desesperar. Yo creo que esa es la premisa que hay que mantener siempre, sea uno un escritor principiante, sea un escritor de mediano éxito, sea un escritor muy exitoso. Yo creo que hay que mantenerse siempre, escribiendo un poco todos los días, sin esperanza y sin desesperar. Yo creo que hay que lograr una madurez, y esa madurez se consigue a punta de la constancia, de la disciplina, y es la única manera, yo creo, que se puede llegar a sobresalir. Creo que también hoy en día no estamos como en esas épocas donde morían talentos sin haber visto publicada su obra o haber visto su obra en los museos. Yo creo que no, yo creo que hoy en día hay tantas formas de salir, de mostrarse, que tarde o temprano llega el reconocimiento. Lo que pasa es que hay un problema muy grande también: esa facilidad de los medios para publicarse, para darse a conocer, nos llevan al facilismo y a la impaciencia y a querer conseguir ese éxito inmediatamente, ¿no? Y yo creo que lo que sí se necesita, por lo menos para tener un éxito basado en la calidad, es la madurez en la escritura. Y esa madurez solo se consigue con el tiempo y solo se consigue escribiendo, borrando, tachando, volviendo a publicar todo, retomando, digamos, la escritura de algo que realmente no funcionó y volver a empezar de cero, y aguantando críticas y aguantando también el peso de la crítica. Todo eso ayuda al crecimiento, todo eso ayuda a la madurez literaria. Pues Jorge, su generosidad para con nosotros, dándonos información y acompañándonos, ha sido tan buena como esa narrativa de sus cuentos y novelas. De verdad, muchas gracias a nombre de toda la gente que escucha este episodio y que de cierta manera compartió con usted en la distancia y en el futuro un espacio en el cual se pudo expresar de tal manera que cada vez estamos más cerca a su obra y cada vez más conocemos y aprendemos de ese legado tan grande que está dejando en los escritores latinoamericanos. No, pues muchísimas gracias por esa oportunidad, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por permitirme también incursionar en un medio que es nuevo para mí. Esto de verdad no
no lo había trabajado yo antes en la promoción de mis libros anteriores, y es algo que realmente es nuevo y me llama muchísimo la atención y me parece interesantísimo. Me parece que es una forma muy, muy directa, muy precisa, muy contundente para llegar a las personas que les interesan estos temas literarios y culturales en general. Bueno, acá es su casa, las puertas absolutamente abiertas y estamos en Escuchando Ando. Muchas gracias. Bueno, Gerson. Perfecto, excelente, muchas gracias. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114.